llenos del Espíritu Santo y poder discernir y almacenar esta información espiritual en nuestros corazones. El tema que vamos a tratar es muy interesante el día de hoy porque tiene que ver con los diferentes puntos de vista que existen en la iglesia y qué tan separados están de la verdad y la evidencia contundente pues que les quiero presentar para que ustedes se den cuenta qué es lo que está ocurriendo en la cristiandad y cómo nosotros quizás hemos estado en esos campos anteriormente, antes de venir a esta iglesia, quizás abrazábamos algunas de estas doctrinas. Pero lo que quiero hacer es darle esta evidencia adicional para que ustedes se den cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, antes de iniciar, vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, Isaías 48, yo muchas veces les cito este versículo, nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso significa que lo único que nos llevamos nosotros de la faz de la tierra es la palabra de Dios. Ni siquiera nos llevamos el cuerpo, señoras y señores. Aquí lo único que nos llevamos es la palabra de Dios. Y benditos aquellos que la atesoran, porque es lo único de valor que se van a llevar de la faz de la tierra. Y cuando estén enfrente de nuestro Señor Jesucristo para ser evaluados en el tribunal de Cristo, van a salir victoriosos. Porque esta palabra no viene vacía. Esta palabra hace que nosotros produzcamos estas obras de bien divino que Él está buscando. Todas conciernen al reino de Dios, al reino venidero y la entrada al reino que es por medio del Señor Jesucristo. O sea que a medida que nosotros aprendemos estas cosas, tenemos una ventaja extraordinaria en la faz de la tierra, en la vida. Y también nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros leemos esta información a otras personas, que animemos al pueblo de Dios a venir a la iglesia, a conocer esta información. Y aquellos que no han conocido pues el Evangelio de la Salvación, presentarles el Evangelio de la Salvación para que también ellos puedan entrar, y eso corresponde con esa gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros para que la ejecutemos. Estamos entonces en el estudio del reino venidero. Está en la lección, como tienen en la pantalla, número 96. La lección número 96, ese es el número de lecciones que llevamos haciendo el estudio bíblico de este tema. Y aquí les voy a pasar rápidamente que nosotros, claro está, pertenecemos al sistema divino. No pertenecemos al sistema cósmico porque ya nosotros fuimos redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados de este sistema. Estos son los logotipos de este sistema, el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que hace Satanás, que presenta las partes del bien y del mal y hace pensar a la persona que el bien es mejor que el mal, pero los dos son del mismo sistema. También tenemos la famosa Torre de Babel, que nos comienza a hablar de las maquinaciones de Satanás con las cuales él pretende tener un gobierno mundial sin Dios. Este es el hombre tratando de edificar un sistema mundial sin Dios, y por eso edifican esta Torre de Babel, y por eso es que Dios le confunde su lengua. La palabra Babel quiere decir confusión. O sea, Babilonia es confusión, y eso es lo que está reinando ahora. Mientras más gobierna el sistema cósmico, más confusión existe. Ustedes se dan cuenta que está ocurriendo en los Estados Unidos, la enorme confusión que existe hoy en día en los Estados Unidos. La hija mía tiene un amigo que tiene, me parece, 23 años, 6 pies 3, guapo, bien. Se está inyectándose hormona femenina porque quiere cambiar de sexo. Quiere hacerse, o sea, se dan cuenta de la enorme confusión. Esos eran temas que nosotros nunca conocíamos anteriormente. Ahora están pues en la parte de enfrente. La gente está viendo este asunto y la confusión que trae eso va a ser enorme. Tomar una decisión de esa índole es tremendo. Tomas una decisión de esa índole, eso no se reversa. Eso es terrible para la persona. Y ustedes saben cómo nosotros podemos cambiar de manera de pensar de un día para otro. O sea que cuando tomas este tipo de decisiones es porque estás confundido. De todas maneras, esto es el resultado de este sistema. El sistema que no tiene como parte de su metafísica la palabra de Dios, sino que sale del mundo, de las cosas temporales, terrenales y finitas, de lo que promulga Satanás para destruir a las personas. Después vemos los imperios que salen de aquí, que son los imperios que han gobernado el mundo entero a través de los tiempos. Y después de eso vemos el punto de vista de Dios de esos imperios, viendo la bestia que tenemos a la mano derecha de la pantalla, con los 7 cuernos pequeños, el grande y el cuerno pequeño que gobierna a todos. Y básicamente esto llega a ser el emblema de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas es la que tiene el sistema cósmico y la que propone tener un gobierno sin Dios. Y aquí tenemos que hay una representación de la misma Torre de Babel pintada con el edificio del Parlamento de las Naciones Unidas, que ellos mismos dicen que esa obra que se comenzó en aquella época todavía no ha sido terminada, y ese es el motivo por el cual ellos han construido ese edificio de esa manera, porque esa obra se va a terminar. O sea que este pensamiento que se inicia en esa época todavía está vigente, no se ha ido, y eso es lo que pretende hacer Satanás. Entonces le pongo eso como parte de lo que va a ocurrir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo va a destruir ese sistema total y completamente, y tiene que ser un evento futuro, y el motivo por el cual no lo ha hecho, porque Satanás tiene que presentar su caso de apelación, y lo está haciendo tratando de gobernar al mundo sin Dios, que Él es como el Dios Altísimo, que Él puede gobernar el mundo entero sin Dios. ¿Me explico? Entonces esa información es poderosísima para nosotros y vital, de vital importancia, porque hace que nosotros veamos las cosas de la manera más nítida posible. No nos vamos a dejar engañar por el mundo. El mundo tiene artimañas increíbles que lo único que causa es confusión a la final, pero hace que la persona se infle con su propia arrogancia pensando que es como Dios. ¿Por qué? ¿Está haciendo qué? Bueno, está imitando la misma política de Satanás. Yo seré como Dios Altísimo, y las personas que lo siguen tienen ese mismo pensar. Se llenan de arrogancia y con esa arrogancia se autodestruyen. Bien, entonces tenemos esto en mente, y ahora lo que hemos estado abordando en las últimas lecciones es por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. Y les he pasado por una serie de diferentes facetas y los diferentes lugares donde se promulga este tipo de enseñanza, y los versículos bíblicos a los cuales ellos se aferran para demostrar eso. Cada uno de esos versículos bíblicos lo hemos desmantelado y nos hemos dado cuenta que no puede ser posible, que no encaja con una hermenéutica literal, gramatical, histórica, sana. No lo hacen, no pueden llegar allá. Entonces tienen que inventar todo un sistema teocrático, un sistema teológico para que ellos puedan mantener su posición. Cosa que no pueden hacer, porque la palabra de Dios ve todas las cosas del inicio hasta el fin, y es el único que sabe la verdad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y lo que quiero hacer pues ahora es darle el resumen de estas enseñanzas que estamos viendo en el estudio. Y dentro de esto, pues, aquí les voy a enseñar que la semana pasada hicimos un resumen de los versículos bíblicos que los teólogos de ese campo utilizan rutinariamente, porque lo hacen porque esto todavía existe. Las grandes iglesias abrazan este punto de vista, y por eso ustedes ven tanta actividad humana en el campo de la religión, que parece que es la verdad. Incluso las personas dicen, cuando llegan a una iglesia como esta que enseña la verdad, que esta iglesia es una iglesia fría, porque ¿dónde está el amor por el pueblo? Si nosotros sí lo tenemos, y el amor más grande que tú puedes expresar es dar el evangelio de salvación a la persona. Me explico, es lo más grande. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue a la cruz para redimirnos a nosotros. Ese es el amor más grande que tú puedes manifestarle a una persona. Es el más grande, no hay otro como ese. Entonces, ahí vemos nosotros que para nosotros es conocer la palabra de Dios para presentar el evangelio y animar a las personas a que vengan a Cristo, para que ellos mismos reciban la bendición de Dios, no a través tuya, sino a través de su propio Padre, que es el que la da. Entonces, hemos hecho este estudio para poderles enseñar que ninguno de estos pasajes, cuando se entienden de la manera correcta, enseñan una forma espiritual y presente del reino de Dios, del reino del Mesías, porque es el reino del Mesías, que es de la familia de David. Entonces, le hicimos la pregunta: ¿está Jesús gobernando presentemente sobre el trono de David? ¿Okay? Y claro está que en esta iglesia ya nosotros sabemos que eso es una locura, porque el trono de David va a ser aquí terrenal, y va a ser desde Israel, y eso no puede ser desde el cielo. Pero el hecho de que yo los diga no es suficiente. Tenemos que indagar, tenemos que penetrar y tenemos que ver por qué esa posición está equivocada. Eso es lo que estamos haciendo, viendo por qué está equivocada esa posición. Entonces, los teólogos del reino ahora equiparan la obra presente de Dios en la iglesia con la manifestación espiritual presente del reino mesiánico, y proponen que después de su ascensión, supuestamente Cristo tomó su asiento sobre el trono de David en el cielo, cosa que la Escritura no dice. Él está sentado a la diestra del Padre, del trono del Padre, no en el trono de David. Si fuera el trono de David, de tal manera lo diría, pero no lo dice de esa manera. Y ahora, desde esa posición real, Él conduce el reino mesiánico espiritual a través de la iglesia. Eso es lo que ellos proponen.
Y ese es el motivo por el cual comencé a ofrecerles pues 6 razones por las cuales esa conclusión no es válida, dándole pues una preponderancia de evidencia bíblica, porque es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, comprendan esto, que si ustedes se aferran a ese punto de vista de que está gobernando nuestro Señor Jesucristo desde el cielo a la iglesia, entonces van a comenzar porque básicamente lo que está diciendo es que el reino del mesiánico ya ha comenzado, pero todavía no está presente físicamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a arreglar el mundo. Pero resulta que el mundo no lo podemos arreglar nosotros. La maldad no la podemos extirpar nosotros de la faz de la tierra. Nadie puede hacer eso. La maldad estaba aquí antes de que nosotros viniéramos y está aquí después de que nos vayamos. Lo que sucede en el transcurso de nuestra información eclesiástica, si la podemos decir de esa manera, es que comenzamos a desmantelar ese sistema que antes no conocíamos, porque es muy complicado, es un sistema que ofrece diversas ramificaciones y avenidas y recuentos pues, que ellos tienen, que tú puedes escoger de 100, 200 de ellos y pensar que es la verdad. Uno casi concuerda con el otro, pero cuando conoces la palabra de Dios, te das cuenta de que todo es una mentira, que hay solamente una verdad, solamente un camino al Padre, y el camino es Jesucristo, quien da toda la información. Entonces, las preguntas que nos hemos hecho es, el Antiguo Testamento representa el trono de David en términos terrestres y no en términos celestiales. No es una pregunta seria, es una conclusión a la cual llegamos. O sea que, de nuevo, el Antiguo Testamento representa al trono de David en términos terrestres y no en términos celestiales. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿ha cambiado las promesas originales? ¿Han cambiado las cosas que Dios ha dicho en el pasado? Nosotros sabemos que la palabra de Dios es inmutable, ¿verdad? Es veraz, es incambiable. Entonces, ¿está cambiando? ¿Que sucedió algo que nosotros no conocíamos? ¿O hay una parte en la Biblia donde dice, excepto por esta porción de aquí? Y resulta que nosotros no encontramos tal cosa en la Biblia. Ahora, debido a que hay esa representación consistente en la Escritura de un trono davídico en términos terrestres y no celestiales, argumentar que el trono de David se manifiesta en esta edad presente desde el cielo es poner bajo presiones innaturales a las nociones del progreso, de la revelación y de la hermenéutica normal, gramatical e histórica y literal. Cuando nosotros leemos la Biblia, literalmente es lo que nos está diciendo. No nos está hablando de una alegoría, que es inyectarle el pensamiento externo a la palabra de Dios, espiritualizar las cosas. Y eso lo que causa es que cualquier persona pueda inyectar su pensamiento en la Biblia y decir, esta es. Y si la persona es inteligente y está basada en un grupo de personas que tienen el mismo sentido, entonces pueden elaborar películas, grandes películas de largometraje, que te hacen pensar, oh sí, pero es toda ciencia ficción, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente para no ser engañados. La revelación progresiva entraña la idea de que a pesar de que las escrituras posteriores pueden clarificar, explicar o especificar lo que las escrituras iniciales dijeron, las escrituras posteriores nunca pueden cambiar la promesa original. Yo siempre se los he dicho que nosotros estamos anclados en el Antiguo Testamento y que por aposición, que quiere decir, cuando hablamos de aposición en el español, que vas a recibir información adicional para clarificar algo que ya ha sido dado, para clarificarlo, no para cambiarlo. ¿Okay? Ese es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, yo lo que quiero hacer, y hoy les voy a citar una serie de teólogos para que ustedes se den cuenta de que esto ha sido estudiado con profundidad anteriormente, pero los dos campos tienen teólogos que estudian y llegan a conclusiones diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver la posición de un teólogo versus la posición del otro teólogo. Y después vamos a las escrituras y vemos el contexto en el cual está el escrito, que ha sido sacado fuera de contexto por estos teólogos para que se den cuenta que no puede ser, es imposible. La conclusión a los que ellos llegan es imposible, tienen que seguir una teología ya prehecha por el hombre por un periodo de tiempo prolongado para seguir proyectando esa película de largometraje que conduce al vacío porque no puede tener el fin que está buscando la palabra de Dios. Entonces, les digo todo esto porque es interesante verlo de la manera correcta. No se puede cambiar la promesa original. El teólogo Robert Leitner explica el por qué un entendimiento de un trono davídico celestial, como es enseñado prominentemente por los teólogos del reino ahora, que es el otro campo. Las personas del reino ahora dicen que ya el reino de Dios está siendo gobernado desde el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición de la Iglesia Católica, de paso. Esa es la posición de varios de los
iglesias evangelistas también, que se pegan a la teoría del pacto ahora, del reino del pacto. ¿Okay? O sea que ellos siguen con el Antiguo Testamento y lo mezclan con el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Porque dice que Israel está aquí. Claro, si el Señor está gobernando desde el cielo en este momento en su iglesia, entonces el reino está aquí, de alguna manera. No en su totalidad, pero está aquí, pero aún todavía no está completamente abajo. Pero ya comenzó. ¿Sí se dan cuenta? Quiero que tengan eso en mente entonces. Y eso, mira, el resultado de esto es sumamente dañino y peligroso porque no permite que la persona crezca. Porque primero que todo está obviando, está echando a un lado la promesa divina del reino venidero. Y si tú no crees que el Mesías va a venir, entonces no tienes un norte. Nosotros sabemos que Él va a venir y que nosotros vamos a gobernar con Él. Nosotros lo sabemos porque ya hemos estudiado eso con mucho lujo de detalle. Pero si no tienes eso, tu interés disminuye. Tú solamente te dedicas a pintar el mundo, a arreglar, a parchar las cosas de aquí abajo y a ayudar a todo el mundo, pues. Te vas a convertir en una Madre Teresa. ¿Okay? La Madre Teresa, la gente la ve, wow, qué cosa tan extraordinaria lo que hace esta señora, cómo se ha dedicado a ayudar a estas personas. ¿Es laudible o laudable, se dice? Sí, claro que sí, es bueno ayudar a las personas porque nuestro corazón nos indica que nosotros hagamos eso. Pero eso no es lo que nos mandó a hacer el Señor. Ahora, si ella utiliza eso para dar el Evangelio de la salvación, aleluya. ¿Se dan cuenta? Pero no es el fin de nosotros venir a arreglar el mundo. Estas personas que están en la pobreza máxima son las personas que están entradas al paganismo hasta la coronilla. Y lo único que necesitan es sacarlos de ahí. Sí, eso sí es necesario. Y si esa es la manera que ella utiliza, perfecto. Pero no es en sí el fin que nosotros buscamos como cristianos. ¿Me explico? Ella tuvo pues un ministerio muy interesante. Que sí, o sea, si tú ves a estas personas necesitadas, pobres, flaquitos, que ella los ayuda, se alimenta, y claro está, una persona que tú haces eso y la alimentas y la ayudas, te va a escuchar. Si tú le das el evangelio, te va a creer, porque mira la bondad de esta persona para conmigo. Entonces sí funciona, me explico. Pero si lo haces basado en esta teología, lo que haces es, te pasas toda la vida haciendo eso, nosotros no sabemos si lo está haciendo en el espíritu o no. Tú no sabes si esa persona está en comunión con Dios o no. Porque si lo haces en la carne, ¿qué dice la palabra de Dios? El que está en la carne no puede agradar a Dios. Si no has confesado tus pecados, toda esa obra se va a la basura. Ahora la palabra de Dios no llega vacía. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que vivir las cosas de la manera correcta. Si tú, porque es muy posible que tú puedas tener como parte del portafolio de activos invisibles y como parte del don espiritual que Dios te ha dado, el don de ayudas. El don de ayudas. Es muy interesante. Aquí hay una persona que tiene el don de ayuda sin duda alguna y está atrás de la cabina en estos momentos. Y no me puede entender lo que estoy diciendo, pero tiene el don de ayuda porque lo hace por su propia voluntad, por su propio amor. Y aquí está, no importa lo que pase, no importa cuántos impedimentos tenga. Yo sé que una persona casada que tiene un trabajo arduo de paso y tiene muchas cosas que hacer y muchos problemas, pero ahí está, firme, adelante, vamos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces todos nosotros tenemos eso. El fin, nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la faz de la tierra, no se puso a alimentar a los niñitos. ¿Okay? Él dio dones para que las personas lo hicieran, pero el fin que tenemos que entender es que el Evangelio de la salvación es el que tiene que salir adelante. ¿Okay? Y ese es el fin. Entonces, este teólogo Robert Leitner explica el por qué un entendimiento del trono davídico celestial, como es enseñado prominentemente por los teólogos del reino ahora, no se puede armonizar con el concepto de la revelación progresiva. Él dice lo siguiente, o sea, esto es lo que les estoy citando lo que él dice, y es una cita corta y por eso no se las pongo en la pantalla. O sea que ellos no solamente han cambiado el pueblo para incluir a la iglesia, sino que también han cambiado el lugar donde el pacto se debe llevar a cabo, porque él hace un pacto con el rey David. El rey David se lleva a cabo en Jerusalén. Y es con el pueblo de Israel. Entonces él cambió el pueblo, del pueblo de Israel a la iglesia, que es otro pueblo. Y que no es pueblo, de paso, porque también lo estudiamos, porque es una nación que no tiene, cuando habla del pueblo está hablando de una zona geográfica. Pero la iglesia no tiene una zona geográfica, no, sino que es el mundo entero. Personas de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todos los sabores, varón, hembra, judío, gentil, rico, pobre, todos. Entonces, también ha cambiado el lugar donde el pacto se debe llevar a cabo. Ahora, no solo está en la tierra, sino que también está en el cielo. O sea, cambió de lugar. Y el pueblo ha cambiado y el lugar ha cambiado. Entonces, ahí hay algo que no concuerda hermenéuticamente. Ahí hay una, ¿qué pasa? O está aquí o está allá. Es como, ustedes han visto las tres copitas, donde te ponen algo debajo de una de las copitas y te hacen así, ¿dónde está la pepita? Y otra vez, o sea, cambio de manos. Tiene que tener una velocidad increíble o hacer algo que la persona jura que está ahí, pero no está ahí. No, está aquí.
¿Entiendes? Entonces es como un truco que ellos están utilizando. Entonces, el comentario de Leitner resume sucintamente el por qué la interpretación del trono davídico no puede ser clasificado apropiadamente como una revelación progresiva, que es lo que nosotros tenemos en la Biblia. La Biblia, ¿y cómo lo vemos eso nosotros? Bueno, yo les he explicado eso muchas veces con la línea de tiempo de lo que son las dispensaciones. O sea, Dios al pueblo primero de los gentiles, que comienza con Adán y termina hasta Abraham, cuando él llama al pueblo judío, recibió información de los patriarcas. Después él da la ley, después viene Moisés, ¿verdad? Y da la ley y establece el sistema de profecías en las cuales él va dando información adicional a lo que dio inicialmente. Y después de esto viene la iglesia, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, da información adicional en la oposición al Antiguo Testamento, que corrobora todo lo que él ha dicho en el Antiguo Testamento y sigue la misma línea de pensamiento. Y después de eso vamos a ver que viene la tribulación, que es el periodo de los 70 semanas de Daniel, que de nuevo está anclada en el Antiguo Testamento porque tiene que cumplirse las profecías del Todopoderoso. Y finalmente se cumple en el milenio el reino venidero. Entonces el reino venidero, de la manera que ellos lo proponen, es que, bueno, está aquí pero no todavía. O sea, en este momento está en una forma espiritual, pero después viene una forma física. Entonces, están quitando un pedacito de aquí para ponerlo aquí. Es lo mismo que la dialéctica. La tesis, la antítesis y la síntesis. Te van quitando las normas poquito a poquito, te van quitando de aquí una. Si te quitan esta y la duda pasa para acá, entonces ya esta no es igual porque le carece de un componente. Y después tiene la síntesis. La síntesis ahora la presentas como la próxima parte. Ahora de nuevo tienes la síntesis comparada con la... Me explico, eso va cambiando y va cambiando hasta que llega un momento que desaparece el sentido original de lo que se está presentando. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que hace esta teología. Satanás es muy astuto. Satanás lo que hace es lo mismo que hace el hombre que anda cazando mujeres o la mujer que está cazando hombres. Que poquito a poquito, o sea, te da un poquito aquí, un poquito allá, hasta que llega, hasta que te va trayendo. Aquí tienes, te gustó, entonces te va a dar este, y sigue hasta que agarra la presa. ¿Okay? Es lo mismo. Pero lo que pasa es que ahora lo está haciendo pues con algo mucho más grande, que es la teología divina. Entonces, la revelación progresiva es la que nosotros tenemos. Los cambios abruptos del lugar y del pueblo no constituyen clarificaciones adicionales de una promesa original, sino que la alteran significativa y abruptamente. O sea que no es que te esté dando información en la posición que explica la anterior, sino que la cambia radicalmente, te dice así, ¡fra! Y la cambió. Y ahora tienes que comenzar de nuevo desde ese punto. Entonces, para Leitner, la enumeración de cambios de lugar y pueblo traídos por la interpretación davídica celestial, también le podemos agregar unos cambios a las condiciones espirituales de Israel. O sea, si él propone eso, entonces vamos a agregar otras cositas más pues, en este viaje que básicamente es un viaje virtual, bíblico, una teología virtual propuesta por el hombre. Entonces, el Nuevo Testamento enseña que Cristo va a estar sentado sobre el trono davídico solamente después del arrepentimiento de Israel. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto llega a ser muy claro en Mateo capítulo 23 y 25, hasta el 25. Tenemos 3 capítulos completos en el cual él habla del arrepentimiento total de Israel, que le da sí al rey que propuso Dios para que ellos entonces, al creer en el Señor Jesucristo, establezca su reino milenario. O sea que hay una condición previa. La condición previa es que ellos acepten al Mesías antes de que venga el reino. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también en Mateo 23, del 37 al 39, se los voy a poner aquí para que lo vean. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, él estuvo ahí presente, le mandó a los 12, le mandó a los 70, él mismo fue, aquí se ha acercado al reino de Dios, estoy con ustedes, y no quisieron. Y los quiso reunir para bendecirlos y no quisieron. Entonces, he aquí, su casa se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta?
Entonces Él les está diciendo a ellos, aquí no me van a ver más ni física ni espiritualmente. Comprenderán que el pueblo de Israel, que rechaza al Mesías, no lo puede ver espiritualmente, porque lo ha rechazado. ¿Cómo lo vas a ver espiritualmente? Tienes que nacer espiritualmente para poderlo ver. ¿Me explico? Entonces, como pueden ver aquí, Cristo expresa su deseo de reunir o juntar. La palabra es episunago. Episunago. De ahí viene la palabra, generalmente la U es traducida como una Y en el español. Entonces le podemos decir episinago. De ahí viene la palabra sinagoga. La palabra sinagoga que era el lugar de reunión. Y epi es con reunir, tratar de reunir. Él estaba reuniendo al pueblo de Dios, pero no quisieron. Entonces, a su pueblo escogido no lo quiso aceptar, pero clarifica que tal reunión solamente va a transpirar después del reconocimiento de Israel de Él como su Mesías. Si no crees en el Señor Jesucristo como tu Mesías, tú no vas a tener el Rey presente, y aquellos que lo rechazan pues van a morir sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. El simple hecho de que nazcas como un Israel en la carne, ¿verdad?, no significa que tienes el reino de Dios. Tú tienes que creer como lo hizo Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, como hizo Moisés. Ellos creyeron en el Mesías y fue contado por justicia. Entonces, pero tienes una ventaja extraordinaria, que a ti se te fue dada la ley, donde está toda esta información extraordinaria que te deja saber que tú tienes esa salvación simplemente con la fe. Pero tienes que ejercitar tu libre albedrío para decir sí, porque eso es parte del conflicto angélico. Conflicto angélico exige que tú utilices tu libre albedrío para decirle sí al Mesías que envía el Señor. Entonces, tal reconocimiento del lugar que le corresponde a Cristo sobre la nación de Israel va a tomar lugar durante el periodo de la tribulación. Al final de la tribulación es cuando se le caen a ellos las vendas de los ojos, en la segunda parte, por la tremenda presión que van a experimentar de todos los países que los rodean, que vienen con todos sus ejércitos, y a pesar de que Israel tiene un armamento bélico que es extraordinario, el más avanzado del mundo, quiero que sepan, pero los números van a ser tantos que van en contra de ellos, que van a sentirse ya desesperados y van a clamar al Señor y se le va a caer las escamas y el Señor los va a rescatar. Entonces quiero darles en estos momentos a Zacarías 12:10. Y Zacarías 12:10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Ellos van a suplicar al Señor. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Okay? Cristo fue traspasado en la cruz, le clavaron 2 clavos y en las piernas también lo clavaron, ¿verdad? O sea, esto está en Zacarías, señores y señores. Esto es más claro, no canta un gallo. ¿Okay? Entonces, y mirarán a mí al que han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Al fin se le caen y se dan cuenta que Jesús era el Mesías, pero ahora lo aceptan con todo su corazón. Y entonces viene el Señor y rescata al pueblo de Israel y establece su reino, y todos estos pactos incondicionados que hizo con Abraham, que hizo con David, se cumplen. El reino davídico se establece en la faz de la tierra, pero solo después de esta derrota. Y eso es lo que es interesante, pues ustedes tienen que saber eso. Entonces, eso es lo que nos dice Zacarías, y de esa forma permite la reunificación o el episunago o sinagogo de la nación al final de ese periodo, como es presentado en el discurso del Monte de los Olivos. O sea que nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos también se refiere a este tema, porque Él sabe las Escrituras perfectamente bien. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. En Mateo 24:31 nos dice: y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta otro. ¿Qué está diciendo? Que en ese momento, porque no todo Israel estaba en Israel, murieron 2/3 de las personas que estaban en Israel, pero todavía el mundo tenía a sus escogidos de Israel por los 4 vientos, ¿verdad? Está diciendo, desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea que todas estas personas, de ahí van a venir judíos, mexicanos, cubanos, argentinos, españoles, surafricanos, chinos, japoneses, de todos. O sea, árabes, hay árabes que tienen sangre judía, pero no lo saben. ¿Se dan cuenta? O sea, todas partes del mundo lo va a traer. Todos son de Él le corresponde, Él los hizo, Él los pintó como le dio la gana, porque Él es el Todopoderoso. Y Él pinta como Él quiere. No sé cuál es el problema. Entonces todo esto lo tenemos que tener en mente, porque Él los va a llamar y es ahí donde se va a poner. Ahora, solamente después de esa reunión es que Mateo
después de describir este asunto, representa a la inauguración del reino de Cristo sobre el trono de David. Solamente después de estos eventos. Y aquí se los pongo en el capítulo 25, versículo 31 de Mateo. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre es el título de el Mesías como familia real de David. O sea, la dinastía de David va a continuar eternamente. Y todos los ángeles con él, o sea, viene con todos los ángeles del cielo, entonces se sentará en el trono de su gloria. Entonces se sentará. No está sentado en estos momentos en el trono como proponen los teólogos del reino ahora, que está sentado en el reino en el cielo, en su trono, pero él no está sentado en su trono. Y es clara, la escritura es clara cuando nos dice a nosotros que él está sentado a la diestra del trono de su Padre, no en su propio trono. Sino que lo que pasa es que el Padre le da el lugar de honor al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ganó la batalla, la victoria estratégica la ganó Él en la cruz. Y todo eso lo tenemos que tener en mente. Por eso es tan importante pues escudriñar la Escritura para saber exactamente lo que está diciendo. Entonces, de esa manera, la cronología de Mateo exige una conversión del Israel nacional como la condición previa para que Cristo gobierne sobre el trono de David. De otra manera, no va a ocurrir. Ahora, debido a la condición actual de la incredulidad de Israel, y eso era lo que tenían ellos, que Israel estaba en una desobediencia increíble. Aquí les pongo a Romanos, por ejemplo, 10:21, que dice, pero cuando el Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde, y no quieren tomar la mano del Señor, que no le quieren hacer caso. Y después en Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, hablando con la familia real de Dios, con la iglesia, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando se cumpla la edad de los gentiles, Dios saca a la iglesia de aquí, y es entonces cuando comienza la 70ª semana de Daniel. Regresa la batuta a Israel. Israel entonces va a tener la oportunidad de arrepentirse. Pero mientras tanto, nada de eso va a ser la realidad. Entonces, lo que podemos ver es que un reino davídico actual del Mesías viola esta cronología. Cuando dice el reino de Dios parcial está aquí y lo está haciendo espiritualmente con la batuta desde el cielo gobernando la iglesia, nada puede estar más lejos que eso. ¿Okay? Entonces, para resumir, es muy difícil clasificar la interpretación presente, celestial, del trono davídico como simplemente una revelación progresiva, debido a que tal interpretación no solamente conlleva un cambio de lugar y de pueblo, está cambiando el lugar porque ya no es Jerusalén, ya no es Israel, y de pueblo ya no es Israel, ahora es la iglesia, ¿verdad? Sino que también un cambio de las condiciones espirituales de Israel necesario para que esa promesa se ocurra. Porque esos cambios no han ocurrido. Israel, en estos momentos Israel cree, no todo Israel cree. Eso no significa que no haya un porcentaje de israelitas que crean, de judíos que creen. ¿Okay? Debido a la diáspora, los judíos han sido diseminados por el mundo entero y han recibido el evangelio y se han dado cuenta de que sí, esto es verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces sí hay. Pero los que están en estos momentos en el sionismo, que están en Israel, ellos se apegan a esto. Y es la presión de los contemporáneos también, porque si los contemporáneos, mis hermanos, están en esto, yo también voy a estar en esto, porque yo siento ese terruño, yo siento ese llamado, yo siento esa delicia por Israel. ¿Okay? Porque así es. Entonces ellos se pegan a eso y no escuchan. Y si oyen enseñanzas de los rabinos que están retirados de la palabra de Dios, ¿por qué ustedes creen que existen rabinos hoy en día y no sacerdotes? Porque nadie sabe quién es el sacerdote. Eran los sacerdotes los encargados de dar la información, ¿okay? Y enseñar al pueblo. Pero ahora tienen rabinos, tienen maestros. ¿Por qué? Ellos no saben quiénes son de la familia de los levitas. Por la destrucción de los récords de los récords de Israel en el edificio de los récords. Fue destruido por Tito y su ejército militar, pues, romano, que lo destruyó y lo quemó. Entonces nadie sabe, aquí nadie sabe, ningún judío sabe a qué tribu pertenece, ninguno, nadie, no puede. ¿Okay? Y les comenté que el asunto del DNA solamente puede ir tan lejos como 500 años, ya después se pierde, es demasiado lejano y se pierde el vínculo, ya no puede llegar más allá.
Tienes que tener relatos históricos y documentos que especifiquen de dónde vienes tú. Y la mayor parte de los judíos a través de las diásporas han cambiado su apellido. Los apellidos que tienen, como la palabra Schwartz, por ejemplo. Schwartz quiere decir negro. Schwartz. Y se han cambiado el apellido, o si la persona hacía relojes, pues se cambia a reloj. Si se hacía zapatos, ahora es Pedro Juan Zapatero. Es la palabra de zapatero. Bootman en inglés. Es la misma cosa. Estos son los apellidos que salieron. Y la mayor parte, pues, en Sudamérica, Centroamérica, México, utilizan el sufijo EZ, que viene de Israel, que es Haaretz. Haaretz. Y ese EZ es las últimas letras de lo que es la patria de Israel, se lo agregan al nombre y ahí tienen el nombre para decir yo soy judío. ¿Se dan cuenta? Pero, o sea, no todos, pero de ahí viene. Bueno, de todas maneras es algo muy interesante. El asunto es que el reino davídico va a venir después que el pueblo de Israel tenga la conversión espiritual y crea en él, cosa que no ha ocurrido el día de hoy y por eso no puede existir un reino milenario espiritual. Entonces, ahora permítame darles a otro de los grandes eruditos en el asunto, el premileniarista histórico George Ladd. Nosotros somos premilenarios, nosotros nos apegamos a esta manera de pensar. O sea, si ustedes le preguntan qué tipo de teología, bueno, nosotros somos premilenarios, nosotros creemos que la iglesia va a ser levantada antes de que venga el rapto, antes de que venga la tribulación y después de eso el establecimiento del reino. O sea, nuestra creencia. Entonces ahora les voy a dar el porqué. Este premilenario histórico George Ladd cree que en la actualidad Jesús está gobernando sobre el trono de David en el cielo. Fíjense que es premilenario como nosotros, pero miren la actitud que él toma referente a esto. Entonces aquí tienen una mezcla él en su propio corazón acerca de este asunto que estamos tratando. Y dice lo siguiente, o sea, sin embargo, yo creo que tomen nota pues de cómo esta teología tiene que cambiar y alterar abruptamente lo que el Antiguo Testamento revela concerniente al trono davídico. O sea, tienen que alterarlo. Aún esta persona que está en nuestro campo tiene que alterar esto porque él está aceptando, por un lado, la condición premilenaria. O sea que él cree que la iglesia va a ser levantada antes de que venga la tribulación y después viene el reino milenario. Pero él dice que hoy el reino milenario está presente de una forma espiritual. ¿Okay? Cosa que no soporta la Biblia. No hay fundamentos para que esta manera de pensar se promulgue bíblicamente, pues. Sin embargo, entonces, quiero que tomen nota, pues, de esta teología, porque cambia. El argumento es el siguiente. Y aquí tenemos, pues, unas palabras en alemán de paso que están hechas por George Ladd. Así se llama este señor. Y ahí tienen ustedes de lo que se trata. Esto es lo que él dice. Recuérdense que este es premilenario como nosotros, pero se adhiere a esa teología que dice que el reino está aquí de una forma parcial espiritual. El nuevo evento redentor en el curso de la historia de la salvación, la palabra historia de la salvación es una sola palabra en el alemán. Aquí está hablando el alemán Heilsgeschichte. Así, porque ustedes saben que el alemán es muy parecido al griego, porque tiene prefijos y sufijos y con una sola palabra te dicen estas tres palabras, historia de la salvación, con una sola palabra. Porque ellos utilizan prefijos y sufijos que te permiten pues, presentarlo de esa manera. Dice, el nuevo evento redentor en el curso de la historia de la salvación ha obligado a Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, fíjense lo que él está diciendo, a reinterpretar el Antiguo Testamento. Debido a la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro transfiere el trono davídico de Jesús a la mano derecha de Dios en el cielo. Él está leyendo las mismas escrituras que estamos leyendo nosotros, ¿ok? Y él está diciendo que fíjense lo que ha ocurrido. O sea, esta es su posición y él está explicando su posición de por qué él piensa que esto es verdad. Ahora Jesús ha sido entronado como el Mesías davídico en el trono de David y está esperando la consumación final de su reino mesiánico. ¿Okay? O sea que él está diciendo aquí, que es el error que él está cometiendo, que él está sentado en el trono davídico en este momento, pero él no está sentado en el trono davídico, está a la diestra de su padre. Entonces esto involucra más bien una interpretación radical de las profecías del Antiguo Testamento. O sea que él está imputándole a Pedro que él tiene que cambiar la teología del Antiguo Testamento para encajar este pensamiento. Pero no más radical que la reinterpretación total del plan redentor de Dios por la iglesia primitiva. O sea que aquí vemos cambios que tiene que hacer, pero poderoso. De hecho, es una parte esencial
de esta en la reinterpretación exigida por los eventos de la historia de redención, de la redención. Jesús está entronado como el Mesías. Él tiene que gobernar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Okay? Eso es lo que le está diciendo. O sea, que está el Mesías gobernando desde el cielo en estos momentos, pero si el Mesías está gobernando en el reino del cielo, ¿por qué Israel no es creyente? Pónganse a pensar en esto. Entonces, él toma ciertas porciones de las Escrituras y las está tergiversando a su manera, y eso es lo que les quiero enseñar ahora. Entonces, eso es lo que él dice, pero no voy a ser yo el que responde. Aquí vamos a tener otro erudito que va a hablar del tema. En otras palabras, para poder sostener su teología, el señor Ladd tiene que permitir que el Nuevo Testamento, o específicamente el sermón de Pedro en Hechos 2, a reinterpretar el Antiguo Testamento. Él dice que Pedro tiene que reinterpretar el Antiguo Testamento, tiene que darle una nueva connotación, porque aquí pasó algo dramático, ¿verdad? Entonces, el cual transfiere el trono mesiánico de David de Jerusalén a la diestra de Dios en el cielo. O sea que hay un cambio de ubicación, de la terrenal al celestial. Y ahora fíjense cómo el señor Ladd concede que esto involucra una reinterpretación más bien radical de las profecías del Antiguo Testamento. Sí, tiene que ser muy radical porque va a cambiar contextualmente todo lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no está hablando que yo voy a poner a mi Mesías, a mi trono en la diestra hasta que yo haga todo esto en la faz de la tierra. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, él va a esperar por mí que yo voy a hacer, permitiendo que la historia continúe, que todos sus enemigos sean puestos por estado de su pie en el momento adecuado, cuando él va a regresar, después que Israel lo acepte como su Mesías, y va a exterminar todo el pueblo incrédulo y que está en el sistema pagano de Satanás. Entonces, aquí vemos que de ninguna manera tal acercamiento hermenéutico que involucra tales cambios radicales en la promesa original pueden ser clasificados apropiadamente como una revelación progresiva. Esto no es una revelación progresiva como la que tenemos nosotros en la Biblia. Esto es una interpretación que cambia el significado original de lo que dice la Escritura. Ahora, la interpretación presente celestial del trono davídico, que no es nuestra posición, nosotros no creemos en eso, no solo fuerzan la noción de la revelación progresiva, sino que también pone bajo presión la noción de una hermenéutica literal, gramática e histórica. O sea que se desvían de la manera que se tiene que estudiar esto. Ellos están alegorizando todo lo que ellos están leyendo. Entonces, el amilenario George Murray observa lo siguiente. Este tiene la posición amilenaria. Ese es el alfa privativo. El milenio es el reinado de nuestro Jesucristo y amilenario significa que no cree en el milenio. Una posición que niega el milenio, priva el hecho de que va a venir el milenio. Entonces, dice lo siguiente: el pacto davídico, del cual mucho ha sido dicho, tenía que ver con el asunto de que su semilla se sentaría sobre su trono y que tuvo su cumplimiento natural con el reinado del rey Salomón. Sí, eso ocurrió y es verdad. Ese es recuérdense que las profecías tienen un cumplimiento inmediato, porque los profetas que lo hacen, si no, su vida peligra. Dios le da la información a ellos, inmediatamente se va a cumplir lo que ellos dicen, pero tiene posteriormente tiene un cumplimiento. Entonces, está bien, de nuevo se los leo para que vean el asunto. Ahí lo tienen, ¿verdad? George Ladd, ese no es, perdón, qué bueno que le pregunté. Es George Murray, es el pacto davídico, entonces, del cual mucho ha sido dicho, tenía que ver con el asunto de que su semilla, la semilla del rey David, se sentaría sobre su trono. La semilla del rey David es el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, y que tuvo su cumplimiento natural con el reinado del rey Salomón. El cumplimiento natural es el inmediato, cumpliendo pues con lo que la Biblia nos deja saber. Ahora, sus aspectos eternos incluyen al Señor Jesucristo de la semilla de David, ahí lo está diciendo que él es de David, y en el libro de los Hechos, Pedro insiste que la resurrección y la ascensión del Mesías colmaron la promesa de Dios a David, que su semilla se sentaría sobre su trono. ¿Se dan cuenta? Entonces, este señor amilenario, dice que el milenio no va a venir porque ya se cumplió. Esta profecía se cumplió porque ya está sentado el Mesías en su trono davídico en el cielo. Cosa que no es así, porque él está sentado a la diestra del Padre. Y él todavía no ha sido coronado. Recuérdense que él va a recibir su corona cuando regrese. Él en este momento no es el Rey de Reyes.
Él va a ser el Rey de Reyes cuando sea coronado en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, y ahora ahí tienen ustedes Hechos, si lo pueden leer, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentarse a uno de sus descendientes en su trono. Cuando dice su trono, ¿está hablando del trono de quién? ¿Del Padre o de David? En el trono de David. Voy a sentarse en el trono, no en el trono de su Padre. Por eso, dice la Escritura, está sentado a la diestra de su Padre. ¿Okay? Entonces, ¿por qué insistir en el cumplimiento literal de una promesa a la cual las Escrituras certifican que ya ha ocurrido espiritualmente? Ustedes se dan cuenta de la conclusión que llega este señor. Es la posición que tiene la gran iglesia, que no permite que la persona crea, porque si tú no crees que va a venir el reino milenario del Señor Jesucristo en el futuro, tú no vas a dirigir todo tu pensamiento a eso para engranar. O sea, tienes que tener el mapa para saber hacia dónde te diriges, el sentido personal del destino. Tú vas a tener una posición importante en ese gobierno milenario, porque Él no va a gobernar eso con los políticos del día de hoy que no creen en el Señor Jesucristo, porque ahí no van a entrar al reino de Dios. Entonces, eso es lo que Él dice, porque Él es amilenario. Por eso Él se adhiere a la posición amilenario, o sea que no hay milenio, que ya esto está pasando aquí en la faz de la tierra. ¿Lo pueden ver? Bien, entonces ahora tenemos la respuesta del doctor Dwight Pentecost, que era un genio, y él tiene la teología sistemática de Dwight Pentecost, que este hombre no tenía ni siquiera la máquina de escribir eléctrica, sino que escribía con esa máquina que taca, 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 y no tenía computadoras, y no tenía nada de eso. Pero tenía un cerebro privilegiado este señor, y amaba al Señor, pues, de una forma extraordinaria. De paso, yo a ustedes, si quieren tenerlo, les sugiero de que adquieran los tomos de la teología sistemática de Dwight Pentecost. ¿Okay? De todas maneras, aquí les doy este asunto. Dwight Pentecost es el que habla de los eventos del porvenir. Me equivoqué de personaje. De todas maneras, no cambia lo que les estoy diciendo. Él sigue siendo el experto de lo que es los eventos del porvenir. Entonces, miren lo que él dice. Esta interpretación amilenaria del pacto davídico demuestra qué tan lejos se ha ido el amileniarismo, o sea, la teología del reino ahora, de la interpretación hermenéutica, literal, gramatical e histórica de acuerdo con J. Dwight Pentecost. Y aquí les pongo la cita de este señor. Este es Dwight D. Pentecost y dice lo siguiente: el amilenario está obligado a argumentar a favor de un pacto condicional y un cumplimiento espiritualizado. De manera que el trono en el cual el Mesías ahora está sentado a la diestra del Padre llega a ser el trono del pacto. Y la casa de la fe llega a ser la casa del pacto. Y la casa del pacto llega a ser y la iglesia llega a ser el reino del pacto. Porque ahora la iglesia es el reino. ¿Se dan cuenta? Esto hace a la iglesia la semilla y el reino prometido en el pacto. O sea, hace a la iglesia la semilla de David. ¿Sí se dan cuenta? O sea que hace una tergiversación total de lo que dice la Escritura. El reino llega a ser celestial y no terrenal. Solo por medio de una alegorización extensa se puede llegar a tal punto de vista. O sea que tú tienes que inyectar la eisegesis a la Escritura para salir con esta manera de pensar. Ahora se han hecho volúmenes acerca de esto, quiero que sepan. Pero cuando tú le quitas la máscara, lo pones enfrente de las Escrituras y lees las Escrituras, te das cuenta de que aquí hay algo que está positivamente fuera de lugar. ¿Okay? Ahora en la próxima clase vamos a continuar. Ustedes pueden ver que esto es algo verdaderamente maravilloso y que tiene un contenido, caramba, increíble para nosotros. Nosotros debemos saber estas cosas para saber cuál es nuestra posición teológica. Aquí el asunto personal es que nosotros estamos aquí para presentar el Evangelio de la Salvación. Y segundo, para animar a las personas a que vengan a conocer al Todopoderoso, para que no sean engañados por los sistemas religiosos que los conducen a lugares que no hay pasto verde ni hay agua, con los cuales no pueden crecer. ¿Okay? Si te conducen a un lugar donde no hay agua y no hay pasto verde, entonces tú no vas a crecer, como comprenderás. Vas a morir sin llegar a tu máxima expresión como cristiano.
de conocer a Dios Todopoderoso, la mente de Cristo, y qué fue lo que dijo la palabra de Dios para que tú sepas dónde estás. Bueno, ahí terminamos. Señor amado, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga hartando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas que nos presentas por medio de tu palabra. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.